Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este espacio de encuentros. Hoy nos acompaña muy generosamente Nuria Martínez. Ella es diplomada en comunicación animal y desde ahí su acompañamiento y ayuda tanto a los animales como a sus responsables humanos. Me permito recoger esta frase muy inspiradora de ella. Amando y entendiendo a los animales, tal vez nosotros los humanos podamos entendernos. Qué bonito, Nuria. Muchísimas gracias, bienvenida. Te agradezco infinito que estés aquí hoy, puesto que sé que estás muy reclamada y que en estas fechas no te sobra nada de tiempo. Así que de nuevo, gracias. Hola, hola Sena. Un placer estar contigo hoy. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir yo, Nuria? De verdad que reitero de nuevo mi agradecimiento porque sé que en estos momentos, y bueno, casi en general, estás bastante solicitada. Porque bueno, pues la comunicación animal no es algo que, o al menos que yo sepa, no es algo que sea muy habitual o que se dé habitualmente, porque igual que tenemos grandes canalizadores y afortunadamente cada vez eso se está expandiendo más y estamos empezando a darnos cuenta que todos canalizamos, etcétera, etcétera. Pero fíjate, el tema con los animales es como que a mí me parece que no es tan habitual. Entonces yo creo que también por eso, pues bueno, pues tú eres muy, eh, jolines, pues muy agradecida, ¿no? Porque tener un animal y poder y quererlo y no saber cómo comunicarte con él en distintas situaciones que ahora iremos viendo, porque, a ver, lo que a mí primero me llama la atención es preguntarte cómo conectas con ellos, porque puede ser un gato, un perro o un pájaro o una tortuga. Se me ocurre, fíjate, mis padres tienen una tortuga que tiene añísimos, o sea, no sé ni cuántos años tiene. Entonces tú comunicas con ellos. ¿Cómo lo haces? No sé. Fíjate, doy un curso de 18 horas para eso, pero bueno, básicamente no hago nada que no pueda hacer cualquier otra persona. Es decir, esto es algo que estaba en tiempos remotos, todos lo teníamos. Y bueno, ahora mismo parece ser que la Tierra está aumentando bastante en su vibración, aunque muchos se empeñan en que no sea así y en arrastrarla hacia abajo, pero la realidad es que la resonancia Schumann y muchas pruebas hay de que esto está subiendo, de que la vibración aumenta. Y disculpadme la garganta, que estoy un poquito afónica hoy. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahora? Que con este aumento de la vibración, más gente está recordando, cada vez más. Entonces es Eso un es. poco como un boom y aparte quiero pensar que las personas que estamos dando tanto la paliza a los demás con el tema de los animales, que sepan qué son los animales realmente, la conciencia animal, etcétera, se está despertando un interés muy grande por el tema animal. De hecho, bueno, cuando yo empecé no se veían cositas como se ven ahora, incluso en televisión o anuncios en todas partes de cursos de energía para los animales, bioenergética para los animales. Tal. Entonces sí que está habiendo un cambio a mejor. Y yo creo que es por eso que ahora más personas se interesan, asisten a cursos y buscan cómo tener otro tipo de relación con los animales. Porque también es verdad que antes no teníamos, bueno, antes, muy antes ya, pero bueno, no teníamos internet como ahora, Claro. no teníamos las redes sociales, compartíamos tantos vídeos de animales en los cuales queda manifiesto que los animales son mucho más de lo que pensábamos y que tienen comportamientos inesperados, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, depredadores que dejan ir a su presa, se compadecen, o unos depredadores defienden a una presa ante otros depredadores. Muchas actitudes que bueno, pues antes no podíamos comprobar, o sea, nos lo contaban pioneros en lo que es la comunicación animal o la conciencia animal, nos lo contaban pero no lo podíamos ver. Y ahora poquito a poco lo estamos viendo en, pues eso, en pruebas, ¿no?
Entonces, bueno, ahora básicamente lo que se trata es de recordar, porque la capacidad la tenemos todos, la teníamos todos y la tenemos todos. ¿Qué pasa, Sena? Que hay gente que recuerda de forma espontánea o lo trae innato, eso es lo que me pasó a mí ya, bueno, pues de pequeñita prácticamente, y lo dejé ahí aparcado porque lo tomé como una cosa anecdótica, no le di importancia, pero después al ir pasando el tiempo y tener otras experiencias, pues ya, claro, empiezas a plantearte esto qué es, esto no es normal, esto que me pasa, Claro, ya claro. se sale de lo normal, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando empecé a indagar y supe que existía esto de la comunicación animal, profesionales de la comunicación animal, aunque en España vamos pues atrasaditos, porque por ejemplo en Estados Unidos es una profesión ilegalizada, además está legalizada. Qué bueno. Aquí todavía no, y bueno, quién sabe, algún día espero. Desde luego proliferan cada vez más profesionales y yo creo que esto es como otras cosas que pasan en este mundo, ¿no? Que, que cuando se crea una corriente se Sí, arrastra más gente. Y veo que sí, que cada vez hay más gente en los cursos que quiere saber, que quiere, a veces no para ser profesional, simplemente para comunicarse con sus propios animales. Entonces, ¿cómo se hace? Recordando. O sea, lo único que necesitas es, claro, muchísima práctica. Esto quiero que quede muy claro, porque también lo digo en mis cursos siempre. No te creas que vas a tomar un curso y mañana ya, ala, a hablar con los pajarillos del parque. Hay que practicar mucho y tomárselo en serio. Y como en todas las cosas en esta vida, que te apasione. claro. Porque si algo no te apasiona, lo miras un poquito y lo dejas, lo aparcas, ¿no? Pero cuando sientes pasión por algo, disculpa, es que mi garganta, me voy a meter un caramelito, Bien. por si acaso, sí, porque si no lo veo mal. Pues te decía, eh, es como cuando alguien aprende a tocar el piano, ¿no? Normalmente, oye, hasta que no practicas un montón de horas, esto no te conviertes en un buen pianista, por mucho que hayas dado 10 clases, ¿no? Es Pues así en esto es todo, igual. Nuria. Estoy totalmente Exacto. de acuerdo contigo porque yo también lo digo, yo también lo hablo. O sea, cualquier cosa que queramos recordar y que queramos algo, pues bueno, pues de todo esto que se nos ha olvidado, que no, simplemente que no recordamos, es necesario para estos nuevos hábitos, para esta nueva vibración, es necesario practicar, practicar y practicar. No queda otra. Totalmente. Pero ya ves que hay cosas, todas las cosas que están enmarcadas dentro de lo que es, como te diría, la energía sutil o cualquier cosa que tiene que ver con algo menos tangible, pues la gente como que hace excepciones, ¿no? Es como, bueno, lo hago, me hago un curso y ya salgo siendo, no sé, el no va más, ¿no? Y no, es que como en cualquier otra tarea hay que practicar mucho. Y sí, bueno, hay una serie de herramientas que se dan en el curso, pero básicamente es ayudar a los demás a recordar algo que ya está, que ya está. Es empujar, dar el empuje para hacerlo. En cuanto a lo que me decías de los tipos de animales, sí, se puede comunicar con cualquier animal. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en el contenido de esa comunicación, ¿no? El mensaje, el contenido del mensaje? Pues la diferencia está, para mí, en los animales de familia. O sea, son un mundo aparte. Los compañeros animales que están ligadas su evolución a los seres humanos, el mensaje es totalmente distinto, la consciencia es distinta porque se están individualizando o algunos ya lo están, vamos, mucho más que algunos humanos incluso. Y luego están, bueno, los que son más de tipo alma grupal, como pueden ser los insectos o algunos reptiles. En general, animales que no tienen el cerebro más desarrollado, ¿no? Pero sigo diciendo lo mismo, hay excepciones, es decir, tú no puedes decir que no sé, un periquito te va a dar un mensaje pobre y un caballo te va a dar un mensaje maravilloso. Es cierto que un caballo es un caballo y ha venido con un cerebro con una complejidad concreta porque va a hacer una labor concreta y el periquito no, pero
como resulta que los animales encarnan una y otra vez, los animales de familia, con la misma persona o la misma familia, pues si un perro, vamos a poner un ejemplo, un perro que se ha encarnado muchas veces como mamífero, porque no repiten como perro, 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 gato, 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 no, mamífero, ¿vale? Mamífero, mamífero, ave, ave, etc. Entonces vamos a imaginar que un ser álmico ha sido perro, perro, gato, perro, caballo, perro, gato, y en un momento determinado, si la unión que hay con su humano, con su compañero humano, es tremenda, muy intensa, si yo, por ejemplo, vivo en un piso chiquitito en el que no me permiten tener perro, ni gato, ni nada, y me decido tener un periquito, ese animal puede sacrificar esa evolución para estar a tu lado. Dicho esto, un periquito no debe estar en una jaula, eso es obvio ya, pero es un ejemplo que estoy poniendo, ¿vale? De gente que sí que tiene aves enjauladas, que es lo más contradictorio que pueda haber, Pues sí. porque una ave es la libertad y justo estar enjaulada, pero bueno, a eso me refiero, que pueden cambiar en un momento determinado los que son compañeros de camino. Bueno, me estás dejando... Sí, estoy metiendo mucha información junta, ¿verdad? Me estás dejando boquiabierta totalmente. Y de verdad que estoy encantada con este tema. O sea, te podría hacer 1000 preguntas, con lo cual igual este encuentro nos da para más, para unos cuantos más, la verdad. Sin problema, sin problema. Entonces, hay algo muy interesante que has dicho que yo tenía pensado también preguntarte, y es que, bueno, ya has entrado eso de lleno en la consciencia de los animales, nos da muchísima información, muy interesante. Entonces, no sé si de alguna manera nos puedes explicar, pues para quien de repente se tope con esto, que a lo mejor nunca se lo ha imaginado y resulte lo más nuevo posible, ¿cómo tú le explicas a alguien o a cualquiera de nosotros qué es la consciencia animal? Cuando siempre hemos pensado o hemos tenido bueno, pues el convencimiento de que los animales están muy por debajo de nosotros, bueno, pues como, bueno, pero es un perro, bueno, es un gato, ¿sabes? Es un poco el comentario habitual, ¿no? Hasta ahora. Entonces, ¿cómo nos lo explicas así concretamente? Pues mira, es muy sencillo. La consciencia no es animal ni no animal. La consciencia es consciencia. Punto. ¿Vale? La consciencia es una y es global. Y yo recomiendo leer, por ejemplo, libros de Rupert Sheldrake sobre los campos morfogenéticos. Es consciencia. Y los seres álmicos son seres álmicos. Y los humanos, por mucho que nos llamemos seres humanos, somos animales. Entonces, distinguir entre consciencia animal y consciencia humana es un poquito absurdo a priori, porque la consciencia es consciencia, nada más. Estoy de acuerdo totalmente. Claro, además ya si entramos en terrenos muy, muy, muy complicados, que tal vez sea mucho para un primer encuentro, yo era anti reencarnación, o sea, transmigración humana-animal, o sea, anti total. Nunca lo acepté, ¿vale? Un poco supongo que por esta soberbia que tenemos los seres humanos de creernos más que los animales y de, bueno, interpretarlo como una involución, ¿no? Vale, entonces un segundito, a ver si te estoy entendiendo bien. ¿Te refieres a que siempre estuviste en contra de que un ser humano se pudiera reencarnar en animal y animal en ser humano? Exacto. No es en contra tal vez sea un poco fuerte, pero no lo creía, sencillamente. No me parecía pues como le pasa a mucha gente, involucionar. Sí. Esto yo me lo encontré ya después de años de trabajar en la comunicación animal, me lo encontré de narices, hubo tal cantidad de evidencias, y era el caso de un perro, perro fallecido, porque yo comunico con animales fallecidos, que me empieza a explicar que, bueno, que es que tuvo una encarnación breve como perro porque quería estar al lado de una mujer, de una persona, una viejecita, y empezó a dar datos, a decir que era el abuelo, que había sido el abuelo de la chica que me encargó la comunicación,
Madre Y yo mía. estaba, claro, yo estaba como, bueno, vale, esto no sé lo que va a pasar, pero bueno, yo la verdad que siempre he sido muy fiel a lo que recibo. Yo intento no juzgar nada de lo que recibo y además es lo que debe ser un buen comunicador animal. No juzgar nada y las interpretaciones personales dejárselas a la persona que te ha encargado la comunicación. Claro. Pero bueno, este perro empezó a explicar un montón de cosas de la familia, de que él había sido el abuelo, que había fallecido, muy mayor la pareja, abuelo y abuela, y la mejor manera que encontró de estar junto a esta mujer de vuelta, si encarnaba de nuevo como un ser humano, era, pues ya sabemos, niño, adolescente, la mujer ya viejecita como estaba, obviamente lo podría tener como mucho como nieto. Y él quería tener otro tipo de relación con ella. Entonces, esa fue la manera. Más o menos le quedarían unos años de vida, pues un perro. Y dio, bueno, dio datos de todo tipo, la canción que más les gustaba, lo que solía bailar con su pareja, las películas favoritas de los nietos, o sea, todo, ¿no? Y bueno, pues nada, yo ahí voy, le mando el mensaje a la chica diciendo, bueno, me va a mandar a freír. Y bueno, fue espectacular, o sea, fue espectacular. Le cuadró todo y ocurrieron más cosas a posteriori, que esto es algo que ocurre muchas veces con las comunicaciones con animales fallecidos, que te dicen cosas que en el momento parecen raras y al cabo de 3 meses alguien me escribe y me dice, ah, ya sé qué era esto. O incluso anuncios de embarazos, por ejemplo, personas que te dicen, uff, ni de broma no me voy a quedar. Y ahí sabes, sí, pues sí. Y el perro, el gato, el que fuera, te lo dice desde el otro plano, lo sabe. O sea, no hay tiempo, ¿vale? Directamente. Y bueno, pues eso a lo que iba, que era una cosa que yo tenía pendiente de aprender, porque era anti esta creencia. Y claro, en el momento que descubrí eso, de hecho la chica tiene puesto su testimonio en mi web, eh, siempre me ocurre que cuando me abro a algo nuevo, me aparecen más consultas relacionadas con eso. Y empezaron a venir más casos, más, hasta que tuve unas cuantas experiencias, incluso personales, muy potentes y bueno, me abría eso. Obviamente, soy consciente de que no es lo habitual, ¿vale? No es algo que esté pasando continuamente y también parece ser, y digo parece ser porque yo siempre que explico algo, lo explico basado en las experiencias personales, mías, ¿vale? No tienen por qué ser la de otro comunicador. Entonces, para mí parece ser que los animales no les gusta encarnar como humanos, en general. Es decir, un ser álmico que ha sido animal no gusta demasiado de la experiencia humana porque, en palabras, entre comillas, lo de palabras de ellos, son experiencias con la dualidad muy marcada y que somos demasiado adictos al drama. También palabras o expresión de ellos, adictos al drama. Sobre todo la dualidad muy extrema, porque los animales, si te fijas, están en perfección. Es decir, ellos son los que aceptan las leyes cósmicas totalmente. Lo sé. Claro, fluyen con las leyes cósmicas. Los únicos que estamos tirando de un lado y del otro somos nosotros. Entonces, cuando alguna vez normalmente es por un aprendizaje de cara a ayudar al humano. Un animal decide tener una experiencia como un ser humano, que suele ser un ser humano con unas características o capacidades diferentes normalmente, pues suele ser una cosa puntual, porque no les gusta demasiado. Y bueno, resumiendo, que me enrollo mucho lo que me preguntabas de la consciencia, pues al final la consciencia es consciencia. Entonces, cuando tú hablas con un animal a nivel telepático, porque supongo que tendría que haber empezado por ahí, normalmente la comunicación animal que más se conoce, de la que más se habla, compañeras mías y bueno, mucha gente, pues es telepática. Y esto es sencillo, hay un emisor, un receptor y es practicar la telepatía, pero con animales. Pero bueno, yo soy diferente, lo mismo que supongo que otros muchos, porque yo voy más allá. Yo intento enseñar, por ejemplo, en mis cursos, intento no quedarme en la telepatía. Intento hablar con la consciencia del animal. Eso es muy diferente.
muy diferente. Porque la telepatía para mí se queda mente a mente y un animal con el que te comunicas mente a mente puede tener mucha información o muy poquita, dependiendo de su carrera evolutiva. Claro. Entonces puedes saber muchas cosas o puedes saber lo del día a día. Es decir, esta comida me sienta mal, este juguete no me gusta o no me gusta que me den esa medicación porque me está sentando muy mal, ¿no? Pero claro, cuando hablas con la conciencia del animal, hablas con la globalidad de ese ser. Es un poco, ya sé que no es la expresión correcta, pero para que lo podamos entender sería como el yo superior. A mí me gusta llamarle el ser interno del animal. Sí, yo sí, te he entendido. Claro, Y además entonces, bueno. creo que lo estás explicando además fenomenal. No, bueno, sí, yo, vamos, te lo digo porque yo no estoy muy metida en esto y yo te estoy entendiendo bien. Espero que, además sé que estás haciendo todo lo posible para hacerte entender, para que esto llegue a todo el mundo. Entonces, en esto que estás comentando, justo pues me viene la siguiente cuestión y es, entonces, estos animales que has dicho antes que incluso van encarnando en las mismas familias, que bueno, me has dejado muerta, ya te digo, vienen realmente porque yo, mira, además es que me viene ahora mismo algo muy reciente y es una amiga que ha estado de visita, una amiga de fuera que ha estado de visita el fin de semana anterior en mi casa, y ella tiene un gato y ella está segura que su gato es un maestro, es alguien que está con ella para ayudarla, para... Entonces eso me parece tan bonito, me parece como, quiero decir, cómo así de estar por casa, ¿vale? Porque luego yo ya sé que si queremos profundizar más, lo que tenemos que hacer es ponernos en tus manos, lo tengo claro. Pero así, Nuria, en ese cariño que se les tiene, en ese estar, lo que te digo, normal, ¿cómo puedes tú sentir o notar que ese animal, pongamos perro o gato, que es lo más habitual, pero bueno, puede ser cualquier otro animal, ¿no? ¿Cómo podemos, hay algo que nos pueda hacer darnos cuenta de que ese animal está ahí para nosotros, para nuestro aprendizaje? Porque ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que ellos tienen lo que decías tú hace un momento, ¿no? Esa conciencia, esa perfección, no están en esa dualidad. Entonces lo que sucede es perfecto y ellos lo asumen. Es algo que yo lo veo sin, ya te digo, sin llegar mucho más profundamente, sino en la superficie yo lo veo con mi perrita, la que tengo en casa. Y luego además ella se hace entender en cosas normales, ¿no? O sea, ella pide su comida, cosas que nadie la enseñó. Entonces, yendo un poco más ahí, lo que te pregunto es eso. ¿Cómo podemos, hay alguna cosilla que tú veas que podemos ver sin tener toda esta práctica? Me preguntas si ese animal va unido a ti. Bueno, pues puede ser, pero sí, claro, sí, mira, vale bien, me parece bien la pregunta. Pues sí, bueno, creía que me preguntabas esto, de cómo podemos saber si este Sí, animal... ¿cómo podemos saber? Puede ser mi caso, puede ser el caso de cualquiera que nos esté escuchando. Claro, bueno, a ver, lo fácil, bueno, fácil relativo, pero lo mejor, digamos, es obviamente preguntarle al animal. Y preguntarle al animal a su conciencia, ir más allá de la telepatía, porque si tú hablas con un animal mente a mente, alguno habrá, y alguno hay, de hecho, que recuerda su recorrido. Pero la mayoría de los vivos no. Normalmente esta información te la dan los fallecidos, al menos a mí. Ellos sí, claro, ya se han reunido con su conciencia global y ya te pueden dar más información. Los que están vivos en su avatar físico, limitado, como el nuestro, es lo mismo que igual. Yo practico telepatía, por ejemplo, contigo y practico y acabamos pues pudiendo hablar a distancia telepáticamente. Pero por muy bien que se nos dé y lo hagamos de maravilla tú y yo, obviamente yo no voy a obtener la misma información de la Sena, avatar físico y terrenal, que si yo me comunico con tu ser interno. Ahí vamos, la información es infinita y más allá.
Entonces, claro, para mí las comunicaciones a ese nivel es que son increíbles. O sea, increíbles, de verdad. Yo las estoy recopilando para publicarlas porque son mensajes de maestros. Tú lo has dicho antes con el gato. Para empezar, todos los gatos son maestros, todos. Porque luego cada grupo de animales, y ahora no hablo específicamente de los que van pegados a un humano siempre, siempre, grupo de animales tiene su cometido en este planeta. Vino para algo. De hecho, bueno, aprovecho a meter la cuña publicitaria que el 4 de septiembre tengo un curso que va de esto, solo específicamente de esto, porque cada grupo de animales tiene su cometido. Los perros vinieron para una cosa concreta y en cualquier caso sería aprendizaje mutuo, es decir, el humano aprendería de ellos y ellos de la experiencia con los humanos. Pero el gato, grupo, insisto, no los individuos, que cambia mucho. El grupo gatos no encarnó para aprender nada, absolutamente nada, que es algo bastante atípico. El gato solo vino a aportar y a servir. Pero servir, no como se entiende lo de servir de servilismo, no, no. Servir para, y en la mayoría de los casos es para ser maestros, maestros. Y bueno, ahora mismo es que el gato tiene una importancia absoluta en este planeta, en este momento. Y bueno, pues que me enrollo. Resumiendo, la manera que tú puedes saber si tu animal es tu compañero de camino, porque ellos utilizan un poco este concepto, compañero de camino, que suele ser cuando va unido a ti. Claro. A ti, o a lo mejor está contigo, pero es a tu hijo o a tu madre, o sea, alguien de la familia o a ti. Y fíjate, te voy a sorprender más, decías antes que te había sorprendido mucho lo de que vayan siempre con la familia. Es que es un familiar, no es que vaya con la familia, es un familiar. Es decir, no podemos decir mi perro o mi gato, o no deberíamos, si está con nosotros, que no es parte de la familia, ¿verdad? Pero es que es parte de la familia hasta un extremo que mucha gente no se imagina. Es que ha venido en ese árbol familiar como uno más de la familia y ha encarnado más veces con la familia. Y ahí es donde te voy a sorprender tal vez. Trabajan en Proyecto Sentido de forma transgeneracional con la familia. Ejemplo, un gato, mismo con el que me comuniqué ayer, enfermo del hígado, con problemas en el hígado, y está trabajando en un proyecto sentido que arrastra, que tiene programado esta familia relacionado pues con todo lo que es el hígado, que son miedos, ira reprimida, bueno, una serie de cosas, y este gato trabaja así. Lo mismo que todos los animales que tenemos en familia, ¿vale? Pasa muy a menudo, muy a menudo, todos los días prácticamente, que me llega una consulta para comunicar con un animal que está enfermito de esto del otro y la mayor parte de las veces la persona o lo tiene o lo está desarrollando o lo tuvo un familiar de antes o está a punto de desarrollarlo o sencillamente el animal está reflejando en enfermedad física lo que energéticamente o mentalmente o psicológicamente le está pasando a su humano. Bien, perdóname que te interrumpa, sí, dime. Nuria, pero es que esa es otra de las cuestiones que yo tenía planteadas como algo muy interesante de preguntar, porque recordaba que hacía un tiempo, bueno, pues una amiga perdió una perrita, no sé, desarrolló algo así como fuerte, no me acuerdo exactamente qué era. Y fíjate qué curioso que el propio veterinario le dijo, tú sabes que los animales, no sé cómo era la palabra que le dijo, no sé si le dijo asumen o absorben. Absorben, sí, se suele decir. Claro, que es un poco, claro, y a mí me apetecía que tú me hablases sobre eso, vamos, que nos cuentes, ¿no? Porque entonces realmente esa cosa que se dice siempre que los perros se parecen a sus responsables, al final ya no solo se queda en ese dicho así pues un poco de chiste, sino que realmente, cosa que claro, por otro lado, si te paras un momento a sentir, te das cuenta de que claro, la vibración que hay en esa casa, en esa familia o en esa persona, en su vida diaria,
claro, ¿quién más y quién más, digamos, frecuentemente está como para llevarse todo eso? Pues claro, el animal de compañía. Claro. Es que es uno más. Es uno más y a veces la energía con la que trabajan es tan protectora, tan maternal, por ejemplo, en el gato. El gato es energía femenina, aunque sea un macho. Que lo que tú harías por tu hijo humano, él lo hace por ti, ¿vale? Las madres, lógicamente, ¿qué se escucha a las madres? Una enfermedad que tiene tu hijo, me gustaría pasarlo por él, quiero pasarlo yo. Pues el animal ama de tal manera a su compañero humano, de hecho, es devoción y es, yo diría que se consagra directamente al compañero humano. Pues hace lo posible. Lo hacen de manera diferente. Por ejemplo, el gato trabaja mucho con la energía en el sentido de que, como tú decías, la absorbe toda negatividad y densidad. Y cuando digo densidad, no hablo de oscuridad, ¿vale? Porque luego la gente dice esto y dice, ¿qué es un espíritu? No. A ver, hay de eso, pero no tiene por qué ser eso. Sí, En sí, una casa se crea densidad por una enfermedad grave, por peleas, por sí. corrientes telúricas, por 100.000 cosas, por exceso de aparatos electromagnéticos, en fin. Entonces, el gato lo que hace con toda naturalidad es absorber todo ese exceso de densidad de energía negativa, que no oscura, aunque también puede, pero no estoy hablando de esa, negativa, y lo que hace el gato es de filtro. Lo filtra y lo devuelve limpio. Y a veces ocurre que es tanta que enferma. Es más de lo que puede llegar a gestionar. Y, hombre, hay vías para ayudarle a que lo gestione. Ese es otro tema, pero sí que llega a ocurrir que enferma. El perro, por ejemplo, yo considero que tiene más peligro el perro, porque para el gato es natural hacer esto, pero el perro no devuelve limpio y no sé qué. No, el Claro, perro se pone delante de... claro, es como que el perro no lo gestiona, no lo sabe hacer de la misma Es que es forma, ¿no? diferente, es Claro. distinta su manera de trabajar. El perro se pone como un escudo. Ujú, Lo que viene para ti me lo llevo yo y me lo ujú. llevo yo y te va escudando. A mí el concepto que me llega cuando hablan conmigo los perros es contenedor. Es Ah, como un contenedor de todo eso y vas acumulando claro, y y al muchas veces final, enferma. Claro, claro. es demasiado para contener. Y bueno, y otras veces lo que hace es liberar cuando trabaja en transgeneracional. Y estamos todo el tiempo, Sena, hablando de animales de familia, o sea, lo que se entiende por un compañero directo que ha ido Sí. en esa familia. Luego el resto de los animales van por otros derroteros. Ujú. Obviamente un gato libre, salvaje o cualquier otro animal que no va unido a un destino humano es diferente. Es más, su experiencia va más al grupo, lo Ajá, que se suele llamar alma grupal, ¿no? ajá. El animal que está individualizado o individualizándose junto a un ser humano o una familia humana, todo su recorrido es diferente, su aprendizaje es diferente. Y bueno, su futuro lejano también probablemente sea diferente, porque bueno, se ha visto, no solo yo, muchas comunicadoras y comunicadores hemos visto animales que han explicado que siguen un continuo con el mismo ser humano y llegado a un punto pasan a ser otra cosa eh, más sutil, menos densificada, Qué bueno. incluso más allá de lo que somos nosotros, y entonces es el que te da la mano y O te sea que, ayuda desde otro nivel. o sea que si te estoy entendiendo bien, hay una evolución también, igual que nosotros podemos tener también un poco esa idea, ¿no? De que Claro, estamos de paso, sí, de que estamos viviendo una experiencia, etcétera, etcétera. Ellos también, bueno, qué bueno. total. En el mismo momento que un animal pacta, porque esto se hace por pacto, un animal pacta álmicamente y se hace en los intervalos entre vidas. Claro. Cuando el animal muere, tú mueres, tú pactas. Ellos hacen planes prenatales, exactamente igual que nosotros. Ujú. Es decir, se proyectan su vida, un poco los logros, tal,
Y claro, el animal va contigo, es decir, todo lo hace, pero contigo, relacionado contigo, pero también tiene sus pequeñitos aprendizajes y sus cosas de su recorrido, independientemente de lo que hace contigo. O sea que sí, esto es básicamente evolución. El animal que va junto al humano, su evolución va unida a la de su humano. El humano que ha pactado con él un recorrido. Y esto no hay duda, es decir, cuando un animal tiene que llegar a ti, llega a ti. Sí, sí, claro. ¿Vale? Porque esto es una pregunta que me hace mucho, bueno, pero a ver, mi perro se ha muerto y si encarna ahora, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿No? Es una de las más habituales. Claro. Y yo siempre les digo, es que eso no se dirige desde aquí. Tú no vas a escoger, no, lo Claro. mismo que no tendrías ninguna duda si vas a tener un bebé de que te va a llegar el bebé equivocado, va a llegar el bebé que está contigo unido álmicamente, el animal es exactamente igual. Claro. Esto es una cuestión de que siempre estamos haciendo diferencias. El animal aquí, yo aquí, y es soberbia, porque nosotros también somos animales de otro tipo, con otra conciencia de nosotros mismos, y es la diferencia, la conciencia de nosotros mismos. Sí. Y esto ya está demostrado que también ocurre en muchos animales. Se han hecho muchísimos experimentos de que son sintientes, de poner a ciertos animales delante de un espejo, pegarle, por ejemplo, un trozo de esparadrapo a una parte del cuerpo y se miran al espejo y se miran y se lo quitan. Esto que dicen de que los animales no saben lo que miran en el espejo, que no ven la tele y tonterías de estas, que ven cosas... No. Claro que sí, ya está demostrado que se ven y se quitan eso que ven reflejado en el espejo. Lo que pasa es que estos son pasitos pequeñitos que se van aceptando y estudiando, y bueno, y otra cosa es la comunicación animal, en la que te das cuenta de que, bueno, de que es absurdo hacer diferenciación, que la única diferencia es el cerebro. Nosotros venimos con un cerebro listo para la lógica y para unas capacidades que no es que ellos sean más tontos, es que no necesitan, porque no es su labor, no van a hacer eso. Y entonces ya está, pero no son más ni menos. Sí. Oye, eso sería como hacer de menos a un niño que viene con las capacidades recortadas, ¿no? Claro, sí. De niño, claro. Oye, y una pregunta que también me surge, ahora que estamos con esto de la comunicación y demás. ¿Ellos se comunican entre ellos? Claro. Vale, porque es que, a ver, hay veces, ¿sabes? Que sucede, a mí me llama la atención. Yo vivo en un pueblo, ¿no? En un pueblo, en un pueblo grandecito, tampoco es un pueblo pequeño perdido, quiero decir, ¿no? En un pueblo normal, digamos, cerca de la ciudad, pero bueno. Y entonces, claro, hay veces que de repente empieza a ladrar un perro y ladran todos y están así un rato. Entonces, claro, a mí eso me llama mucho la atención y yo siempre he tenido la sensación de que es que pasa algo. Se están contando algo o algo, no lo sé, sin más. Siempre he tenido como esa sensación. O que se contagiaban, ¿sabes? Que era como que uno ladraba, pero nunca, no sé, eso de que se contagiaban era como que me convencía menos, ¿sabes? Claro. Me convencía más o no lo sé, o quería yo pensar que era porque había una comunicación entre ellos. Por supuesto, hombre, también está la comunicación de los sentidos, es decir, si un perro oye a otro de una casa más allá y otro, al final dan la voz de alarma y todos repiten esa voz de alarma que hay. Es como si yo te llamo por teléfono a ti, pues ellos con el superoído que tienen, que es claro, infinitamente superior al nuestro, pues dan la voz de alarma y se contestan, sencillamente vocalmente. Pero eso es una cosa, la comunicación, pues eso, olfativa, auditiva, vocal, etcétera, y otra cosa es la comunicación telepática. Eso va más allá, o sea, eso, a ver, por ejemplo, cuando hubo el tsunami de Japón o 100.000 historias más que hay de desastres naturales, los animales son los primeros que dan el aviso y se van. Y siempre está lo mismo, ¿no? Bueno, es que el perro, claro, notó las vibraciones en el suelo y no, perdona, hay explicaciones que no sirven para eso, muchas, demasiadas. Entonces,
Sí que hay, claro que los animales detectan a través de las patas vibraciones en el suelo, pero eso no explica muchísimas catástrofes naturales que no tienen nada que ver ni con las vibraciones del suelo, ni cómo un perro aquí en España puede ponerse un grupo de perros histérico a aullar porque va a haber un tsunami o un terremoto en Hawái o un tsunami en Japón. Verás, eso ya no es cosa de las patas ni de No, no, nada. Entonces está claro que ahí, no. claro, ahí hay una conciencia a la que ellos se conectan y una vez más vuelvo a la conciencia porque si yo retiro la conciencia, retiro mucho con lo que se puede explicar la comunicación animal al nivel que yo trabajo. Luego hay gente que trabaja a nivel telepático, mente y se acabó, que también está muy bien, pero para la cotidianidad está muy bien. Para recibir mensajes ya a ese nivel, pues yo necesito hablar con la conciencia del animal. Que de hecho hay gente que pone en cuestionamiento si es favorable o no comunicarse con animales fallecidos. De hecho, yo voy a tener la semana que viene una charla con varias comunicadoras sobre este tema y al final es lo de siempre. La consciencia es consciencia. La consciencia no está ni viva, ni muerta, ni aquí, ni allá. Si yo me he estado comunicando con un animal durante un montón de tiempo, vivo con su consciencia, cuando fallece me sigo comunicando con la misma parte de él, ¿comprendes? Entonces, es esto. Sí hay comunicación en la que tú explicas de, bueno, pues que claro, basta con el oído, y luego hay comunicación más complicada de explicar con las capacidades sensoriales. Claro, claro. Y Y a luego través lo de, que... Dime. no, te decía, y a través de estas capacidades sensoriales es a través de cómo ellos, sobre todo, nos entienden, ¿sabes? Porque yo me acuerdo de un capítulo muy divertido es por poner un chiste un poco, de los Simpson, es que se ve al perro, entonces el perro está viendo como Homer Simpson y su familia, guau, 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 entonces no entiende nada. Pero claro, el que no entiendan nuestro idioma, igual que nosotros no entendemos el suyo, no tiene nada que ver con que ellos captan perfectamente, supongo, pues nuestras emociones, nuestra vibración, porque ellos saben perfectamente cuando tú estás Es que, contenta, si a ver, estás mal, van ahí como a consolarte, como... es que la comunicación animal no es con palabras, obviamente. Es un lenguaje, no un idioma, que es muy diferente. Yo no ladro cuando hablo con un perro, lo digo porque hay gente que me hace mucha gracia porque me escribe, no sé, desde Portugal, por ejemplo, o alguien que habla catalán y me dice, bueno, pero nosotros hablamos catalán en casa, no sé si el perro te va a entender. Digo, a ver, es mental, ¿eh? Es concepto, es concepto. Entonces, bueno, supongo que sería bueno que explicáramos esto. Pues sí, El animal se comunica en conceptos y tu mente, con la que has practicado y practicado y practicada, es la traductora, ¿vale? A ver, no todo el mundo se comunica igual. Hay personas que se comunican solo imágenes, reciben imágenes del animal. Hay personas que se comunican... esto depende si eres clarisintiente, clariaudiente, bueno, las capacidades de cada persona en particular. Yo siempre explico que yo soy un tutti frutti porque yo recibo olores, recibo sonidos, imágenes, escenas y en palabras. Son largas comunicaciones que yo traslado a palabras, ¿no? Al final es lo más parecido a una canalización, lo que yo hago sin serlo, pero bueno, de alguna manera tú eres un canal. claro. Pues a mí estas diferenciaciones que hace mucha gente de, bueno, entonces tú eres medio. No, yo no soy medium, porque yo ni nadie me posee, ni nadie se hace cargo de mí, ni nada de esto. Yo hablo con la conciencia del animal, esté vivo, está muerto, me da exactamente igual, porque es consciencia. Mi consciencia, la consciencia de Nuria, cuando deje este plano, va a seguir siendo la misma consciencia, pero a un nivel superior, con mayor información, con mayor vibración, más utilizada y todo esto. Entonces, la comunicación animal es en conceptos. Esto es como preguntarle a un medium, efectivamente, un medium, por ejemplo, esta señora tan famosa que estaba en la tele unos años atrás, no me acuerdo su nombre, que estaba aquí en España, invitada siempre, y era inglesa, creo recordar, y canalizaba pues a famosos o a familiares de famosos que eran españoles.
Y claro, la gente decía, pero si ella no habla español, ¿cómo puede? Vamos a ver, si es que no hablamos así. La comunicación es mental, de corazón a corazón o de conciencia a conciencia. Ahí no hay idioma. Es que equivocamos mucho idioma y lenguaje. Y es un lenguaje lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, retomando lo que me habías preguntado, que me he enrollado, de cómo tú puedes saber si ese animalito es tu compañero y tal, esto yo no te puedo dar una clave de asegurártelo. Yo te diría que se siente, eso es algo que se siente. Por ejemplo, bueno, yo soy un caso extraordinario, ¿vale? Pero tengo, claro, que soy rarita. Yo tengo 26 años, no, pero te va a servir como ejemplo. Tengo 26 animales, de los cuales adoro a todos, los amo a todos. Cada uno tiene un significado diferente en mi recorrido, pero hay algunos, que algunas de la gente que me sigue ya sabe quiénes son, que esos son literalmente hijos. Y cuando digo literalmente, es literalmente, Sí. porque muchas veces los animales hacen con personas una función filial. Ejemplo, personas que han perdido un hijo o que han sufrido un aborto espontáneo o no, me da exactamente igual, no entro en juicios, o no pueden, por la razón que sea, cumplir esta faceta en su vida, pero sí que desearían, pero no se da. Entonces vendrá el típico gatito, por ejemplo, súper necesitado, pero tienes que criar a biberón, que está siempre enfermo, que tú tienes que estar maternalmente consagrada a ese animal continuamente. Y dentro de esos 26 míos, que es a lo que iba, yo sé perfectamente, sin necesidad de la comunicación animal, con quienes estoy unida a un extremo que no, vamos, que no necesito que nadie me lo explique, o los otros a los que adoro, pero están puntualmente en mi vida. No digo que no hayan estado nunca, pero más puntualmente. A los que, y me voy y vuelvo, y me voy y vuelvo, y me voy y vuelvo. ¿Vale? Entonces, esto es algo que, sí, claro, con la comunicación animal se puede preguntar, pero así en el tú a tú con el animal, la única respuesta, que no sé si convencerá mucho, pero la única respuesta que te puedo dar es con el corazón, porque se siente, tú sientes. Y pasa con gente que tiene menos animales. Yo tengo amigas que tienen 2 perros y con uno lo que sienten, y incluso se sienten mal, es que lo que siento por él es que es diferente, es distinto, es, bueno, pues esto se sabe y se siente así. Pero esto yo lo trasladaría también a hijos incluso, ¿vale? A veces seguramente madres que se sienten culpables de es que tengo esta afinidad tan bestial con este hijo, y a veces es el más problemático, ¿eh? Pero es que esta afinidad, esta cosa, y no es una predilección, es una afinidad que no tiene explicación para ti y está ahí. Y al otro lo amas con locura también, pero no hay eso de sé lo que piensa, sé lo que sé lo que hace, sé cuando está mal, percibo todo de él, ¿no? Pues esto lo trasladas a los animales y es igual. Entonces yo la única clave que te puedo dar es la comunicación animal para asegurarlo, pero yo creo que eso se siente. Muchas gracias, de verdad, Nuria. Te agradezco muchísimo porque es que de verdad das una cantidad de información que me parece valiosísima, ¿sabes? Porque son cosas que... Igual te estoy apabullando con tanta ya. No, de verdad. A mí me parece súper valioso porque, bueno, pues porque tampoco es, digamos, o por lo menos yo no veo que sea una cosa que está tan a la mano, ¿sabes? Y además me ha alegrado mucho cuando nos has contado que, bueno, pues que ahora hay, bueno, pues que en otros países esto está mucho más abierto y que afortunadamente aquí también, y gracias a ti, porque bueno, mira, gracias a estos cursos que das tú, estás dando la oportunidad de que muchas personas también entren en esta nueva, bueno, pues en esta nueva o vieja, no sé, porque todas estas Muy cosas vieja, son, muy vieja. claro, lo que dices tú son cosas que se nos han olvidado y ahí, bueno, pues esta oportunidad de volver a reconciliarnos y a recordar con algo que es nuestro, porque realmente es parte, es como una evolución constante, o sea, pero compartida, porque al final todos vamos al mismo sitio y todos somos parte de lo mismo, ¿no? De esa conciencia única y eterna, con lo cual, pues, jolín, me parece una cosa muy valiosa. Y aprovecho
ahora, fíjate, y te digo, Nuria, yo creo que deberíamos continuar porque hay un montón de cosas más que te quiero preguntar. Entonces, creo que si seguimos, pues podemos tener para un montón de tiempo más. Entonces, fíjate, casi me apetece que ahora nos despidamos y te emplazo lo antes posible que tú puedas para volver a reencontrarnos y seguir preguntándote, ya te digo, un montón de cosas más. Y de hecho, bueno, pues también animo a las personas que nos estén viendo ahora a que si surgen cuestiones las puedan dejar en la descripción de mi canal, que ahí siempre doy esa oportunidad junto con tus datos para si alguien quiere ponerse en contacto contigo, quieren simplemente información, ayuda, acompañamiento, un curso o lo que sea. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Yo estoy con que pongan Nuria Martínez Márquez en Facebook o mi web, que es Vida y Consciencia Animal, consciencia con S, .es, no está fácil. Ahí está todo, mi email, mis vías de contacto, todo lo que yo creo que puedan necesitar. Y en cuanto a hablar contigo, pues las veces que tú quieras. Yo creo que se me nota, es un tema que ocupa toda mi vida, porque ocupa toda mi vida. Yo me dedico a esto, nada más. Y me apasiona. O sea que cuando algo te apasiona, que es lo que te decía al principio, es cuando puedes dedicarte a ello. Porque por muchos cursos que hagas, por mucho que intentes, si no está dentro el deseo genuino de tener esa relación con los animales, al final pues se queda una anécdota. Bueno, he hecho un curso, pero, ¿sabes? Pero bueno, a mí me gusta, más allá de que la gente pueda comunicarse con los animales, lo que me gusta es que abran su conciencia a lo que son los animales. Yo con eso ya estoy súper contenta, la verdad. Y bueno, y luego de los cursos han salido profesionales que ahora están en mi web y yo estoy encantada, claro. Qué bien. Pues sí que se te nota la pasión, totalmente. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Para cualquier cosa que queramos realizar, la pasión es lo primero y lo más importante, porque sin ello, pues efectivamente, cualquier cosa que hagas, hasta la más, no sé, se queda eso, al final una anécdota. Y, y bueno, pues no sé qué más decirte, Nuria. De, Pues lo que de tú quieras. nuevo, de Yo nuevo, estoy para ti, para lo que necesites. no, de nuevo, sobre todo, agradecerte la generosidad de estar aquí, porque repito de nuevo, sé que estás muy atareada, de hecho, bueno, pues ahora mismo terminas con un acompañamiento que acabas de hacer y entonces, bueno, pues para mí es eso, muy valioso el que tengas la entrega de estar aquí y de, bueno, pues de abrirte, de contarnos todo esto y de abrirnos, bueno, pues a este conocimiento que, como digo, normalmente no está tampoco muy al orden del día. Así que pues nos vemos en el siguiente, Nuria. Cuando tú quieras ya hablamos y quedamos. De acuerdo. Pues entonces, un saludo y nos vemos en la siguiente.